para que conozcan cómo es el procedimiento para llevar a cabo para desarrollar su práctica de análisis estadístico de las mediciones y gráfica de control X y R, que son muy importantes para su desarrollo profesional. Estas prácticas realmente, pues, en la mañana no las ven y nosotros de la tarde sí las vemos. Y bueno, creo que es un conocimiento fundamental para que conozcan cómo se desarrollan estas prácticas, ¿ok? Les comento que con el material que se les ha enviado, se les envió lo que dice el manual, ¿verdad?, de prácticas que tenemos editado ahí en el Politécnico, ahí en la SIME Azcapotzalco. Sobre ese voy a comentar los puntos que hay que desarrollar de la práctica. Y después comento el resumen, que ya los envié, cómo se hace bueno, es un resumen y comento nuevamente. Y finalmente, cómo se desarrolla la práctica. En ese orden voy a ir comentando los puntos. Si alguno tiene dudas, seguramente los tengan. Lo vamos comentando sobre la marcha, ¿ok? Entonces comenzamos, dice que contar con el número de datos que se tienen. En este caso se les da un lote de piezas, de 50 piezas, para llevar a cabo su práctica. Obviamente que para llevar a cabo sus prácticas van a utilizar el mármol, un micrómetro digital, ¿verdad?, de banco que se llama, donde van a colocar su pieza para hacer su medición de esas 50 piezas que deben de medir. También se les da un plano de fabricación donde hay varias cotas y en ese momento se les indica qué cota es la que van a medir con su micrómetro digital, ¿sí? Todos esos datos, esos 50 datos los tienen que medir y tienen que hacer una tabla así como está en su libro, ¿sí? A eso se refiere, contar con el número de datos, son 50 datos, 50 mediciones que van a realizar ustedes. En base a esa medición que hagan, en este caso se les va a dar los datos, ya los 50 datos, o cuántos datos se les da, Edgar, 50 o 60. Edgar. Bueno. ¿Qué pasa, ingeniero? Dígame. Perdón. Así, ¿cuántos datos se les da? ¿Los 50 datos o son 60? 50 datos. 50, ok, gracias. Sí, entonces decíamos que en la práctica se les da un lote de 50 piezas, hacen su medición y en base a esa, y van a hacer una tabla donde van a descargar toda la información de la medición de sus 50 datos. En base a esa información de esas mediciones que hagan ustedes, van a buscar, van a encontrar el rango, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra el rango? El valor mayor, máximo y el valor mínimo. Previo a ello, obviamente que tienen que encontrar cuál es el valor máximo que tienen de su medición en base a un valor nominal con sus tolerancias. Encuentran el valor mayor dentro de esos 50 datos y el valor menor, ¿sí? Ya que encontraron estos datos, vamos a proceder a encontrar el rango. El rango que se tiene de esa información es igual al valor mayor menos el valor mínimo, valor máximo menos valor mínimo. Ya con ese dato, elegimos las clases. ¿Cómo se eligen las clases? Hay una tablita de la 13.4 donde establece el número de datos de 50 a 100, de 100 a 250 o más de 250, y el número de clases es de 6 a 10, 7 a 12, de 10 a 20. Entonces, en nuestro caso del ejercicio, decíamos que como tienen 50 datos, el número de clases que seleccionamos es 6 en ese caso. Eso ya está establecido, ese criterio. Esto está establecido para que la dispersión de los valores no sea tan grande y puedan leer qué está pasando en proceso y en el proceso de producción, ¿verdad? De este ejercicio. Entonces eligen el número de cuántas clases se tienen, que viene siendo el número de barras en el histograma, el número de clases, y se agrupan los datos, y donde se agrupan los datos. Dice, adelante, si las clases pueden determinar sobre la tabla que ya mencioné, y luego ya que seleccionamos el número de clases, que en este caso van a ser 6, calcular el intervalo de clase. ¿Cómo se calcula? El intervalo de clase es igual a rango, que ya lo tenemos, entre K es el número de clases, en este caso es 6, ¿sí? Con ese dato, en el punto número 6, clase es el número de datos que queda comprendido entre dos límites. Entonces vamos a hacer calcular los límites inferior, superior de cada una de las clases. En este caso son 6 clases, ¿verdad?
y después calculamos la frecuencia de clase, es el número de datos que caen dentro de cada clase. La frecuencia de clase decíamos que es el límite inferior más el límite inferior y el límite superior, una clase. Y luego el límite superior de la segunda clase es tiene el límite inferior y superior, y así sucesivamente vamos yendo para hacer el cálculo. Al mismo tiempo que van haciendo este cálculo de las frecuencias, vamos a ir anotando una tablita que tienen ahí en su ejercicio. Más adelante, ¿verdad? Donde está la tabla 13.16. No sé si tengan la tabla ahí en ustedes o ya la vieron o no. Jóvenes, pregunto por ahí. No, profe, ¿dónde está la tabla? ¿En qué página? Bueno, ya se les envió, ya tiene días, desde hace 15 días, hace más tiempo, ¿verdad? No es ahorita, esta información ya se les envió. Al parecer, a ver, verifico con Edgar si ya se les envió la información de lo del manual de práctica de análisis estadístico de las mediciones y gráfico control XR, o todavía Al no cual se de envía. las prácticas por parte del manual no se les envía de información, pero se queda en un rato. Uh-huh. Mi pregunta es si ya tienen o todavía no. Tienen la información de, tiene lo que son los rotafolios, tiene las Sí. prácticas las prácticas que usted Las me hizo llegar, prácticas pero presenciales, sí. todavía no se los he podido hacer llegar, pero en un rato más se los hago llegar. Ok. Bueno, pues lo que estoy comentando es lo que está en el manual, ¿verdad? Esa información, en un momento más se la pasa aquí el compañero Edgar para que tengan esa información. Yo estoy comentando cómo viene el desarrollo de la práctica y en base a la fotografía que les envié de cómo se desarrolla el procedimiento para la práctica, lo vuelvo a comentar todos estos puntos, ¿sí? Entonces, continuando esto para terminar y luego hago el comentario del resumen de cómo se desarrolla la práctica y finalmente hago comentario cómo se desarrolla la práctica. Esta información ya la tienen, ¿verdad? La práctica que se desarrolló físicamente en presencial y les mandé un ejemplo. Sí, listo. Esa ya la tienen. Ok. Entonces, digamos que voy comentando, dice el manual de prácticas. Me quedé en el punto número 7, frecuencia de clases. Calculamos los límites inferior-superior de la primera a segunda clase, así nos vamos sucesivamente. Y después, vamos a calcular la media y la desviación estándar. Decíamos que la media es igual a la sumatoria de todos los valores entre n. N es el número de datos que tiene, en este caso son 50, ¿verdad? Ya saben ustedes sacar la media, si no, ahí están las fórmulas para calcular la media. Ahorita comentamos más adelante en el resumen que se hizo, para que ustedes vayan tomando como guía esta información. Y después se calcula la media aritmética y la desviación estándar. La desviación estándar se calcula y es igual a I menos la raíz cuadrada de la sumatoria de FU cuadrada sobre N menos la sumatoria de F entre N, todo esto al cuadrado. Entonces, digamos que retomando nuevamente el desarrollo de la práctica, decíamos que de los 50 datos que tienen, van a buscar el valor máximo y el valor mínimo, y con eso van a encontrar el rango, que es valor máximo menos valor mínimo. Y el número de clase va a ser 6. El intervalo de clase, que es igual a R entre K. R es el rango que tiene, ya es un valor que se tiene. Entre K es que van a ser 6. Por ejemplo, ahorita les comento aquí el ejemplo del libro, donde dice el número de datos son 80, el rango, valor máximo menos valor mínimo, es 0.400 el valor, el rango. El número de clases es 8, el intervalo de clases es 0.400 entre 8 nos da 0.05. Luego calculamos los límites inferior de la primera clase, que es el valor mínimo que se tiene, ¿verdad?, de los datos medidos.
es el límite inferior de la primera clase, es el valor mínimo, que en este caso vale 560 milésimas de pulgada. El límite superior de la primera clase es igual al valor mínimo más el intervalo, que nos da valor de 0,610. Y luego el centro de la primera clase es valor mínimo más el intervalo sobre 2, que nos da 585 milésimas de pulgada. Y así nos vamos con la primera clase y con la segunda clase, ¿cómo encontramos los límites? El límite inferior de la segunda clase es igual al límite superior de la primera. Y luego el límite superior de la segunda clase es límite inferior de la segunda más el intervalo. Y el centro de la segunda clase, que es igual al límite inferior de la segunda clase más el intervalo sobre 2. Y así nos vamos calculando todos los límites, ¿verdad? Para la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta clase, que es lo que van a entregar ustedes de reporte. Ya que hicimos esto, vamos a contar cuántos valores están, o la frecuencia de los datos que están contenidos en la primera clase, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, quinta. Yo comento ahorita el ejemplo que está en el libro, y decíamos que la frecuencia de 560 milésimas a 610 milésimas existen 6 mediciones. Después de 610, la segunda clase, el límite inferior y el límite superior, de 610 a 660, existen 11 mediciones, ¿verdad? Que están comprendidas en los límites inferior y superior de la segunda clase. Y así nos vamos sucesivamente. Por ejemplo, ya para continuar, la cuarta clase sería 0.710 menos 760 milésimas. Nos dan 20 datos que están contenidos en estos límites de la cuarta clase. Y así nos vamos, en este caso del ejemplo, es hasta 8 clases y ustedes van a hacerlo hasta 6 clases, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, la frecuencia, luego cómo determinamos el valor de U, que viene siendo el 0, ¿verdad? El valor de U lo determinamos en función del mayor número de datos que están contenidos en la clase entre el límite inferior y superior de la clase. En este caso, del ejemplo, estoy comentando el ejemplo, es en la cuarta clase, existen 20 datos, ¿verdad? O sea, hay 20 mediciones que están dentro de 710 y 760 milésimas de pulgada. A partir de ahí, se pone en 0, ¿verdad? Sí. El valor de U. Y hacia arriba son negativos, -1, -2, -3, -4, -5, y hacia abajo son positivos, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿verdad? Si el valor de mayor frecuencia estuviera en la primera clase, entonces ahí sería el 0, ¿verdad? Y hacia abajo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Si el valor de mayor frecuencia dentro de las clases estuviera en la última, en la número 8, en este caso del ejemplo, ahí estaría el 0 y hacia arriba sería -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ¿verdad? Eso sí es importante saberlo, dado que vamos a hacer operaciones con esto para encontrar la media y la desviación estándar. Entonces decíamos que después que hicimos esto, encontrar la frecuencia de datos dentro de los límites de las clases, hacemos la operación de FU, que significa frecuencia 6 por -3 son -18. Aquí sí vale el signo. Y luego FU cuadrada, ¿qué significa? La U es -3 por 3 son 9, se vuelve positivo, por 6 son 54. Y así nos vamos haciendo estas operaciones para todas las clases, ¿verdad? En este caso, la que van a hacer ustedes son 6 clases que tienen o que van a tener. Y después vamos a hacer la sumatoria de las frecuencias, les tiene que dar 50 datos. En el ejemplo ahorita que estoy viendo son 80 datos, pero para ustedes van a ser 50 datos la frecuencia. Y el FU, el número, sí es importante porque hay signos negativos y signos positivos. Tienen que sumar para ver qué valor es el que encuentran en FU. Y el FU cuadrada también, ¿verdad? Aquí tenemos puros signos positivos, o sea, se suman todos los valores obtenidos del FU cuadrada. Ahí ya tenemos estos datos que vamos a utilizar para calcular la media y la desviación estándar. ¿Cómo determinamos el valor de X0? El valor de X0, que es el valor central de la clase de mayor frecuencia. En este caso, estoy viendo el ejemplo,
que está en en la clase número 4, en la cuarta clase, y el valor central de esta clase es 0,735 milésimas de pulgada. ¿Sí? Con este dato, ¿sí? Ya sustituimos en las fórmulas para calcular la media y la desviación estándar. ¿Cómo se calcula la media? Es igual a X0, que es el valor central de la clase de mayor frecuencia, más la sumatoria de FU entre N. N es el número de datos, en este caso 50 por el intervalo, ¿verdad? Con esos datos obtenemos el valor de la media. En este caso del ejemplo, nos da 0,75875 100 milésimas de pulgada, ¿verdad? Es la media de ese valor. Y para calcular la desviación estándar, aplicamos la fórmula que dice que es I menos la raíz cuadrada de la sumatoria de FU cuadrada entre N, menos FU entre N que elevado al cuadrado. Toda esta información, el FU cuadrado ya lo calculamos arriba, en la tablita, el FU, la N, la I, todos ya lo tenemos, nomás sustituimos valores y finalmente encontramos que la desviación estándar es 0,1009 milésimos de pulgada, ¿verdad? Esos datos sí es importante que los calculemos, ¿sí? Y ya que hicimos esto, procedemos, aquí en su manual hay una tabla donde pueden descargar los valores, si gustan, o libre, ¿verdad? O lo pueden hacer libre. Libre quiere decir que no usen el formato, o pueden usar el formato si gustan. Y finalmente, con esta información vamos a hacer el trazo del histograma y el polígono de frecuencias. ¿Qué hacemos? ¿Qué graficamos? X contra Y, ¿verdad? X van a ser las clases, en este caso van a ser 6 clases para ustedes para el ejercicio, y las frecuencias son los datos que arrojan las mediciones de acuerdo con cada una de las clases y van graficando, ¿verdad? Y después, ya que hicieron ese gráfico, les va a salir un gráfico más o menos, puede ser normal, puede ser bimodal, puede ser, ¿verdad? Puede ser unimodal, bimodal, de acuerdo con lo que dice aquí la literatura de la práctica, con variabilidad pequeña, con variabilidad grande, con sesgo positivo, con sesgo negativo. El gráfico que ustedes van a obtener, ¿verdad? Sí, ya ustedes me van a decir la interpretación del gráfico, qué significa, por ejemplo, que sea una curva normal o una bimodal o una con sesgo positivo o con signo negativo o positivo. Es lo que me van a decir en su práctica finalmente, el desarrollo de la práctica, ¿sí? Y después viene el cuestionario, bueno, pues ya está comentado. De esto que he comentado, ¿hay alguna duda, jóvenes? Sí, profe, yo tengo una. A ver. Va a ser entonces en el histograma, en X vamos a usar las clases y en Y va a ser frecuencia, ¿verdad? Es correcto, sí. Ok, Es correcto. entonces, Estos datos los va a obtener de todo su proceso de medición. En este caso, para desarrollar estas prácticas, se les va a dar los datos. Ya ustedes van a buscar el valor máximo y el valor mínimo para encontrar el rango, luego obtener el intervalo, que es rango entre el número de clases, que es 6, y ya hacen todo el proceso y calculan los límites inferior y superior de cada una de las clases. Sí, sería ese. vale, profe. ¿Alguna otra pregunta por ahí, jóvenes? No. Yo tengo una duda, profe, rápida. A ver, dígame. Dijo que para calcular el número de clases, en el manual decía que de 50 eran de 6 a 10 clases diferentes, si eran más de 100 datos, Sí. eran de 10 a X número de clases. ¿Estaría mal si nosotros calculamos el número de clases con una fórmula? O sea, porque también para hacer el histograma podemos calcular el número de clases sacando la raíz de los números de datos que tenemos. Podría ser, pero estos datos ya están establecidos. Vamos,
es la finalidad de que la dispersión de sus datos, si usted pone más clases, se va a dispersar la información, se va a ver mucho sesgo positivo o negativo, y realmente lo que necesitamos es ver la interpretación de su proceso, cómo se va comportando, ¿sí? ¿Qué está fallando ahí? ¿Sí? Entonces, por eso se recomienda que se use esta tablita. Ya está establecida desde los gurús de la calidad de los años 30, 40, 50, ¿verdad? 60, todo esto que se ha desarrollado para los sistemas de aseguramiento de la calidad. Entonces, por eso se recomienda eso, ¿verdad? Esa tablita, cuando es de 50 a 100 pues, datos, se usa un número de clases de 6, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay elecciones, como va a haber en estos días, lo que hace el gobierno, pues admitir varios partidos políticos, ¿verdad? Hoy es partido, patito, ponlo aquí para dispersar la información, para dispersar el voto, ¿sí? Y creo que para que los den la autorización tienen que tener cuando menos 200,000 o 500,000 firmas autorizadas, ¿verdad? Comprobables cada partido. Entonces, imagínense si forman 6 u 8 partidos, ya son 4 millones de votos que se dispersan contra el ganador, ¿verdad? Sí, entonces, en procesos de producción también sería, si usáramos más clases, 6, 8, 10 o 15 o 20 clases, pues lo que va a hacer es que se va a dispersar mucho el voto y no va a poder leer qué es lo que se está sucediendo realmente, ¿no? Sí, sí, claro, joven, ahí. Bueno. Sí, profe. Dame todo. Bueno, y dice yo, ahorita comento el resumen de cómo se lleva a cabo la práctica, el que les envié en la tarde, hace como la 1, 2 de la tarde, como la 1, ¿sí? Decíamos que ustedes llegan ¿cómo se hace la práctica? Ustedes llegan al laboratorio, se les asigna una mesa donde ya tienen su lote de piezas, tienen su micrómetro digital y tienen su plano de fabricación y uno les dice, a ver, usted va a medir esta cota de esta pieza, usted va a medir esta cota de esta otra pieza y cada uno de ustedes hace un ejercicio diferente. O sea, no se pueden copiar pues ahí porque son diferentes medidas, ¿sí? Entonces miden las 50 piezas y luego se seleccionan las clases. Ya dijimos que cuando son 50 datos, pues se recomienda que el número de clases sea 6, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el ejercicio del libro dice, tiene 80 datos, se recomienda que sean 8 clases, ¿sí? Y si fueran 100, bueno, se recomienda que sean 10 clases las que se tengan que hacer. Entonces aquí para el ejercicio que vamos a hacer es 50 datos con 6 clases, ¿sí? Entonces ya seleccionamos las clases, ya dijimos que 6, y luego se determina el rango y el intervalo. ¿Cómo lo determinamos? El rango, ¿cómo lo determinamos? Pues de esos 50 datos que tienen o que se les van a dar, van a buscar el valor máximo y el valor mínimo, ¿sí? Y después van a encontrar el rango. Y ya que hicieron esto, van a buscar el intervalo que es igual al rango, al valor obtenido de esos valor máximo menos valor entre el número de clases, en este caso va a ser 6. Y luego el punto que sigue, el punto 4, se determina en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta clase. ¿Cómo se determina la primera clase? Se dice que es el límite inferior, que es igual al valor mínimo de las mediciones, que ya tenemos ese dato. El límite superior a que es igual al valor mínimo más el intervalo, también ya tenemos, ya nomás ir sustituyendo los valores, ¿verdad? El centro de la primera clase a que es igual al valor mínimo más el intervalo. Para la segunda clase, los límites, ¿cuáles son? El límite inferior a que es igual al límite superior de la primera clase. Y el límite superior de la segunda clase, que es igual al límite inferior de la segunda clase más el intervalo. El centro de la segunda clase, que es igual al límite inferior de la segunda clase más el intervalo de 2, y así nos vamos hasta la sexta clase. Con estos datos, ¿sí? Con esos datos que vamos calculando, vamos a hacer la tabla de frecuencias, ¿verdad? Que vimos ahí y van a estar, donde van a, espérame, ya se me perdió. Hacíamos que allí lo vemos en la tabla
13.6, cómo vamos a ir descargando toda esta información para determinar el valor, la clase de mayor frecuencia, ¿verdad? Para que en función de eso podamos hacer el cálculo de FU y FU cuadrada que utilizamos para calcular la media y la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo que vamos haciendo el cálculo de los límites inferior, superior y centro de cada una de las clases, ya que hicimos esto, hacemos el conteo o la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es el número de datos que están contenidos en cada una de las clases, en el límite inferior a superior. El límite inferior de la superior de la segunda clase, cuántos datos están contenidos o cuántas mediciones están contenidas ahí. Y ahí cuando hagamos esta tablita, ahí vamos a ver en qué clase es donde hay el mayor número de datos contenidos en los límites inferior y superior. Y en función de eso ya determinamos el valor de X0, que es un dato que necesitamos para calcular la desviación, la media. ¿Sí? Y se determina la frecuencia de clases, lo que es cada uno de los emisiones, es lo que estoy comentando. Y en el punto número 6 es el cálculo de la media y la desviación estándar. Ya vimos cómo va. Ahí en el punto 6, que no sé si la información para el sigma es igual a I. Ahí dice por, debe ser menos la raíz cuadrada, ¿verdad? Nada más hay un detallito ahí que faltó. Es I menos la raíz cuadrada de todo. Y ya con esos datos decíamos que hacemos el trazo del histograma y el polígono de frecuencia. Y finalmente, discusión de los resultados se refiere a que ustedes nos digan qué significa que hayan obtenido una curva normal, una curva anormal o una bimodal o una curva con poca variabilidad o con mucha variabilidad o con sesgo positivo o con sesgo negativo, ¿verdad? Es lo que finalmente aquí dentro del reporte. ¿Sí está bien, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí van entendiendo o no? Sí. Sí. Bueno, entonces ya les comenté el abstract o el resumen de cómo se desarrolla la práctica. Sigan esos pasos y no hay ningún problema. ¿Sí? Ahora les comento cómo se desarrolla en presencial una práctica de estas características. ¿Qué es lo que deben de poner? Recuerden, cuando me entreguen su reporte, en la primera hoja, nada más en la primera hoja me van a poner todos los miembros del equipo, ¿verdad? En este caso dijimos que van a ser de 7. Van a poner su nombre y su boleta, todos, ¿sí? Persona que no esté anotada en la primera hoja de sus reportes, no le considero, lo repruebo. No le reconsidero para su calificación, ¿sí? Entonces, quiero que todos trabajen en equipo, que se distribuyan ustedes el trabajo. A lo mejor 2 hacen la primera práctica, los otros 2 la segunda, y otros 2 la tercera, y otros 2 la cuarta. Ya ustedes se ponen de acuerdo cómo van a desarrollar su práctica. Entonces, ¿cómo van a entregar su reporte? En la primera hoja, vuelvo a repetir, todos los miembros del equipo van a poner el objetivo, ¿verdad? El objetivo ahí está claro, ahí en la práctica que dice, se lo voy a leer aquí para que. Dice el objetivo aquí de la práctica, dice verificar un lote de piezas utilizando instrumentos como el micrómetro para realizar el control dimensional de las piezas a fin de determinar la dispersión del proceso. Ese es el objetivo de esta práctica, ¿sí? Es lo que van a poner ahí como punto 1, objetivo. El material utilizado, ya les dije, tienen su mesa de trabajo, su micrómetro digital de banco, su lote de piezas, su plano de fabricación y creo que ya. Y después van a hacer el croquis de la pieza. El croquis de la pieza también ya se les envía, ya nomás que lo vuelvan a hacer nuevamente, y la cota que van a, que se está midiendo. Estoy viendo cómo se va a entregar el reporte. Y luego en el procedimiento del cálculo, desarrollo, se ponen todos sus datos, ¿verdad?
en tablas de 1 al 10 o como quieran ustedes agruparlos. Ahí me identifican cuál es el valor mayor y cuál es el valor menor. Después seleccionan sus clases. Después calculan el rango, ¿verdad? Ya vimos cómo se determina. Y luego vemos el intervalo. Cómo se calcula el intervalo, rango entre el número de clases. Y les va a dar un valor. Y ese valor, después nos vamos a determinar todas las clases, ¿verdad? Los límites inferior, superior y centro de cada una de las clases. Cuánto valen, bla, bla, así desarrollado, ¿verdad? Porque muchos me ponen así directo, así como diga, caray, aquí como le hizo. Hacer ahorita de gráfica de X y R, pues no lo tenían, ¿no? Tenían en el procedimiento que hacían todo esto, pero en la práctica pues no lo estaban haciendo. Entonces,
es una desviación al sistema de gestión de calidad y obviamente es una debilidad al sistema, no tener evidencia de los cálculos, ¿sí? Y así como eso para producción de oxígeno, ácido sulfúrico o producción en serie, ¿verdad? También se utiliza esta práctica. Es muy útil y yo espero que la entiendan muy bien porque tarde que temprano la van a utilizar ustedes. Bien, entonces aquí en el manual de prácticas, ahí tenemos, decimos cómo se hace la práctica. Bueno, también ustedes llegan al laboratorio, tienen una mesa de trabajo, tienen un lote de piezas de 50, ¿verdad? De 50 piezas y tienen su calibrador digital o micrómetro digital, ¿sí? Donde van a hacer todo su proceso de medición. Les decimos qué es lo que van a medir ahí y qué pieza lo que van a medir, su cuota que van a controlar para X y R. Entonces hacen su proceso de medición. ¿Cuál es el criterio que van a utilizar ahí? Bueno, primeramente, de las 50 piezas que ustedes midan, tienen que determinar la muestra, ¿verdad? La muestra se sugiere que sea 5 muestras, ¿verdad? Ya sea cada 10 minutos, cada media hora, cada mediodía, cada día, 2 días, cada semana, etcétera, etcétera. Eso está en función del desperdicio, de la generación o cuando son productos nuevos, se tiene que aplicar un control, un aseguramiento de la calidad muy estricto. Ya cuando se va cumpliendo con los parámetros o las mediciones, se va ampliando el muestreo, ya no es digamos, cada media hora, sino cada hora o cada 3 horas o cada 5 horas o una vez por turno, ¿no? También. Entonces aquí decíamos que se determina la muestra que se va a tomar, en este caso es 5, y los valores para la muestra de 5, ahí hay una tablita, hay unos factores para la gráfica X y R, que dice D sub índice 4 vale 2.11 y para A sub índice 2 vale 0.58. ¿Qué es lo que van a calcular? Pues van a, de ese lote de piezas van a medir 50 piezas en orden, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 es la muestra que van a hacer para su proceso, para la práctica. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a entrar al proceso de producción o a la línea de producción y tomar 5 piezas, ¿sí? Y van a medirlas, ¿verdad? Las miden, las llevan al laboratorio si es que da tiempo y las llevan al laboratorio de metrología, miden sus piezas y las regresan, ¿sí? Y luego a la media hora o a la hora hacen otra muestra de 5, toman 5 piezas y toman el parámetro que van a estar midiendo, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí se recomienda que ustedes cuando llegan a la empresa entren a las 7 de la mañana y a las 7:30, o sea, media hora después, para que tengan todos los elementos, los instrumentos, etcétera, etcétera, para que ustedes comiencen a hacer el muestreo. El muestreo se hace cada media hora. En este caso, como ejercicio, lo vamos a hacer cada media hora. Quiere decir que a las 7 llegan a la empresa, a las 7:30 ya están listos para en la línea de producción tomar la muestra de 5. Y a las 8 de la mañana vuelven a entrar otra vez a la línea de producción y toman otra muestra de 5. Y así nos vamos midiendo las 5 piezas, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ¿verdad? De las 7:30 de la mañana hasta en este caso va a ser hasta las 2 de la tarde. Uh-huh. Bueno, ¿si me van siguiendo o no? Jóvenes, ¿o ya se fueron? No, sí, aquí estamos. Sí, seguimos, José. Yo pensé que ya estaban comiendo. Ajá. Bueno, entonces decíamos que de ese lote de piezas hacen 5, 5, 5, obviamente no van a la línea de producción, sino los tomen de ahí del lote de piezas, tomen 5 primero, luego otras 5, luego otras 5, luego otras 5, luego otras 5, y van diciendo cada media hora van haciendo una muestra de 5. Con ese dato, ya que terminaron de hacer su medición hasta las 2 de la tarde, que viene siendo la muestra X1, X2, X3, X4 y X5, ¿verdad? A esa muestra de 5 van a sacar la media y el rango, ¿verdad? Ya saben cómo se saca la media y cómo se saca el rango, jóvenes, ¿o no? Pregunto. Sí, profe, más o menos.
No me diga más o menos, joven, por favor, porque en ingeniería no se vale decir más o menos. Se dice sí, maestro, o no entendí, ¿verdad? Para volverlo a explicar. Porque si nos vamos bajo ese criterio de más o menos, en ingeniería los truenan, ¿verdad? O quiebran a la empresa. Ujú. Entonces, sí quedó claro cómo saca la media y el rango, sino para explicarles. ¿Lo puedo volver a explicar? El rango no me quedó bien claro. Aunque esa información, ese conocimiento ya los dieron de la secundaria, ¿verdad? Sí. Entonces deben de tener ese conocimiento fresco. A su edad que tienen, que 18, 20 años, ustedes tan jóvenes, o sea, no tiene mucho tiempo. Por ejemplo, a mí que me preguntaran, pues sí, bueno, yo lo sé porque lo manejo, ¿verdad? Pero otro dato, a lo mejor, que tengo 70 años, bueno, pues ya, a lo mejor no me acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, lo repito. Entonces, digamos que la muestra que toman a las 7:30 son cinco piezas, ¿verdad? Es la muestra de 5. Pieza 1, pieza 2, pieza 3, pieza 4, pieza 5. De esas 5 piezas, suman los valores y dividen entre 5 y van a encontrar la media y el valor les va a dar la media. El rango, ¿cómo lo van a obtener? Valor máximo menos valor mínimo de esas 5. Para cada una de las mediciones que hagan ustedes en línea, ¿verdad? En proceso de fabricación. Y así nos vamos para cada uno hasta las 2 de la tarde. Vamos a sacar su media y su desviación estándar. Su rango. Ya que hicimos esto, vamos a sacar la sumatoria de las medias, de todas las medias y la sumatoria de todos los rangos. ¿Sí? En este caso del ejemplo, estoy viendo el ejemplo del libro, sumatoria de todas las medias es 88.8, 18. Sumatoria de todos los rangos es 8.7. Con ese dato, vamos a calcular la X testada, que es la media de todas las medias, ¿verdad? Que es igual a 88.18 entre N. N es el número de veces que intervenimos en el proceso. ¿Cuánto sería de 7:30 hasta las 14 horas, jóvenes? ¿Cuántas veces intervinimos en el proceso? ¿Cuántas veces fuimos a la línea de producción? $14, exactamente, 14. Entonces ya sustituimos ese valor ahí. Si fuera hasta las 3 de la tarde sería 14, 15, 16, ¿verdad? Si fueran hasta las 6 de la tarde ya serían como 25, ¿sí? Entonces ese dato es importante. No es la muestra de 5, sino es el número de veces que fuimos al proceso de producción para calcular la sumatoria de las medias, de todas las medias. Y nos da un valor 3.53, por ejemplo. Y la sumatoria de los rangos, que es igual al valor que obtuvimos de toda la sumatoria de todos los rangos entre N mayúscula, que es el número de veces que intervinimos en el proceso. ¿Cuántas veces tomamos muestras de 5? Y cada media, digamos en este caso, de 7:30 hasta las 2 de la tarde son 14 veces, ¿verdad? Entonces ahí el dato es 14. Si fuera, digamos aquí como está el ejemplo, hasta de las 7 de la mañana hasta las 19:30, son 25, ¿verdad? N es 25. Bueno, ya así determinamos el cálculo para la X testada y R testada. ¿Cómo ahora vamos a sustituir los valores para gráfica X y para gráfica R? Para la gráfica X decimos, vamos a calcular los límites inferior, superior y centro, ¿verdad? En este caso, recuerden que hay unas fórmulas allí que van a utilizar. Bueno, ahorita comento las fórmulas aquí en el abstract que les di. Dice que X testada más A2 por R testada para el límite superior de control y para el límite inferior de control, que es igual a X testada menos A sub índice 2 por R testada, y límite central es igual al valor de la X testada. Estamos hablando para X. Y para R, decimos que el límite superior de control aquí es igual a D sub índice 4 por R testada, y límite inferior de control es igual a D sub índice 3 por la R testada entre más y límite central, que es el R testada.
Esas fórmulas ya están establecidas, ya no, nosotros yo no las calculé, ¿verdad? Con esos datos calculados de los límites inferior y superior de cada una de los límites, vamos a hacer nuestro gráfico. El gráfico decíamos que es tiempo X. X va a ser tiempo. ¿Qué significa esto? 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30, 2, 12, 12:30, 1, 2 de la tarde. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Para hacer nuestro gráfico. Y la Y es los valores obtenidos de los límites, ¿verdad? De los límites inferior, superior y centro para R y para X. Si me van siguiendo, jóvenes, ahí como que ya se me fueron. Ya se fueron. ¿Están por ahí todavía, jóvenes, o ¿Lo no? podría volver a explicar, profe? ¿Qué explico? ¿Cuáles son los valores para Y? Para Y, bueno, explico nuevamente cómo van a trazar la gráfica X y R. Decíamos que la gráfica X y R se traza con los valores obtenidos de los límites inferior, superior y centro para X y R, ¿sí? Por fórmula, eso lo calculamos por fórmula. Y que van en el Y, ¿sí? Y en las X van los valores del tiempo. Esto quiere decir que a qué horas comenzamos a hacer el muestreo, 7 de la mañana, 6 de la mañana, 5, 3 de la mañana, etcétera. En este caso de ejemplo, comenzamos a las 7:30, 8, 8:30, y así nos vamos poniendo los intervalos, ¿verdad? Cada media hora hicimos un muestreo, ¿sí? Y ahí van anotando los datos del tiempo contra los valores obtenidos en los cálculos para calcular los límites. Y decíamos que con este dato, o sea, con este gráfico, ahí me van a interpretar el gráfico, qué significa, por ejemplo, para R, que se refiere al producto, y para X es para el proceso, para ver el comportamiento de nuestro proceso y de nuestro producto. Anteriormente, allá por los años 50, 60, 70 todavía, lo que se hacía en control de calidad era verificar cuando salía el producto, ¿verdad? Salía el producto y le encontraba muchos defectos, decía, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no verificaban el proceso, el proceso en sí? O sea, desde que desde que entraba la materia prima, las máquinas, etcétera, no se hacía eso. O hacían un punto nada más y ya esperaban el resultado del producto. Y así se trabajó muchos años en la industria, y después se metió lo del control de calidad, que ya entraba desde el operador, la máquina, la materia prima, ¿sí? Y ahora ya es para el aseguramiento total de la calidad, se entra desde el diseño, ¿verdad? Desde el diseño del producto, desde el diseño, cálculos, materias primas, con todos sus estándares y con todos sus hojas de certificadas del material que cumplan con los valores físico-químicos, biológicos, lo que aplique para esa materia prima. Y después ver el proceso de producción, ¿verdad? Proceso de producción, su hoja de procesos para cada máquina y las inspecciones que se van a hacer durante el proceso de producción. 3, 4, 5 puntos críticos que deben de verificarse, por ejemplo, para el área de metrología, los supervisores tienen que verificar durante el proceso varios puntos críticos, ¿verdad? Y finalmente el producto final y pruebas, ¿no? Ya actualmente así se hace, desde el diseño se parte para que el producto cumpla con las especificaciones que requiere el cliente, ¿sí? Y anteriormente pues no se hacía, ¿sí? Y actualmente sí se hace, ¿verdad? Entonces, muy interesante, muy bonito, la metrología es muy bonita, muy significativa y aplicable, pues, de lo que estamos viendo, de estas prácticas que ustedes estamos viendo, pues se aplican todas. Y los ejemplos que he comentado, ¿no? De dónde se aplica, por ejemplo, esta gráfica de control de XR, pues en procesos de metal mecánica, de producción o de producción de oxígeno, ¿verdad? Que uno dijera, ay, ¿cómo mides el oxígeno? Pues hay instrumentos, hay área de instrumentación donde se va monitoreando, ¿verdad? La producción del oxígeno y va dando los valores,
la pureza del oxígeno, que es 99.99, ¿no? Esos patrones los tiene el Centro Nacional de Meteorología y lo de gases, ¿verdad? Y se tiene que comprar el patrón primario para compararlo con sus valores que se están dando. O calibrar sus instrumentos con respecto a este patrón de materiales que se llama. ¿Sí? Entonces, digamos que la gráfica de control XYR a eso se refiere, y el trazo, pues, va a tiempo contra límites de XYR, y finalmente la interpretación, que significa que nos dé una curva, o que el valor esté centrado en el límite central, ¿verdad? En el límite central, el valor nominal, digamos, de oxígeno, por ejemplo, 99.9. Bueno, pues entonces si les da 98.5, ay caray, ahí ya se nos está saliendo de control nuestro proceso. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hay que verificar? Pues el equipo, la capacitación del personal, la metodología, los métodos que se tienen, los cálculos, ¿verdad? El operador, la supervisión, todos esos elementos que intervienen, porque se está disparando, está saliendo fuera de control este dato, ¿no? O que estuviera 95 de pureza, pues realmente allí se tiene que parar la planta. No puede dar una pureza de 95, tiene que ser entre 99 más 99.9 más menos una milésima, ¿no? Sí, porcentual. Entonces, para eso sirve. Y aquí en producción, en metal mecánica, bueno, pues vemos, son cotas, ¿verdad? Son valores, son mediciones que están con sus tolerancias. Por ejemplo, si aquí fuera 3.53 el dato del diámetro nominal con unas tolerancias más o menos 3, bueno, pues aquí se puede determinar qué es lo que está fallando en el proceso o el producto, ¿no? Y a qué hora, ¿no? Y quiénes son los turnos, quién es el personal que está trabajando, quiénes son los supervisores, cuáles máquinas están utilizando, están calibradas, tienen mantenimiento, etcétera, etcétera. Una serie de datos que se tienen que conocer para determinar cuál es la razón de que el producto no esté adecuado o que cumpla con las especificaciones, o que estén los valores no cumplan exactamente con lo que es establecido o con los datos del cliente. ¿Sí? Esa sería la... Y luego adelante hay una tablita donde van a poner los valores ahí de qué es lo que significa. ¿Sí? Lo pueden hacer libre o en la tabla. Es finalmente el comentario del libro. ¿Sí? Y aquí en la hojita que les pasé en la tarde, ¿sí? Dice gráfica de control XR, toman sus datos de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, calculan la media y los rangos, la sumatoria de todas las medias, sumatoria de todos los rangos. En el punto número 2, calculan la media de todas las medias, que es la sumatoria de las medias entre n. N mayúscula es el número de veces que intervenimos en el proceso. ¿Cuántas veces nos metimos a la línea de producción? En este caso, como ejercicio, pues nada más van tomando los datos en orden, ¿verdad? No en desorden, sino en un orden, de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, o de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, en ese orden, ¿verdad? Debe llevar una secuencia, una continuidad. Y después calculan los límites de control para XYR y fórmulas para calcular, ya toda la información ya la tenemos. Y luego hacen el gráfico de tiempo contra los límites de XYR, y finalmente la interpretación del gráfico, que significa, por ejemplo, aquí en la hoja que se la estoy dando, a las 11:30 de la mañana, a ver, 7, 8, 10, 9, 10, 11:30, creo que es 11:30, ahí se nos dispara, ¿verdad? Para R se nos está disparando el valor al límite superior de control. ¿Qué significa eso? Bueno, pues si digamos en metal mecánica ahí o que no están calibrados los instrumentos, ¿verdad? Si a ese valor que ya está en el límite superior de control, en el límite de la tolerancia mayor, le sumamos la incertidumbre de la calibración del instrumento, pues se nos va fuera de control, ¿verdad? ¿Sí? De ahí la importancia de la calibración, que es otro tema que está fuera del alcance de la clase, pero les comento que el significado que tiene el hecho de calibrar las máquinas o los instrumentos para su proceso de medición. Porque si metemos una décima, una centésima, se nos va fuera de control, ¿verdad? ¿Sí se ve? Entonces, lo que nos van a decir ahí en su práctica.
la interpretación del gráfico. ¿Y cómo van a entregar su reporte? Bueno, la práctica, ¿qué es lo que en la primera hoja van a poner los datos, todos los datos de sus compañeros, de los 7 integrantes del equipo, su nombre y su boleta, ¿verdad? Y la qué práctica es y que la fecha, ¿sí? Y el objetivo, trazar la gráfica de control para XR y obtener el datos de la misma, el objetivo. Y luego el equipo utilizado, dijimos que es el calibrador Vernier digital o un micrómetro digital, las lotes de piezas, el plano de fabricación, el mármol donde hacen su medición, ese sería el material utilizado. Y después van a hacer el croquis de la pieza. El croquis de la pieza nos va a indicar qué cota es la que estamos midiendo. Luego, ya que hicimos esto, van a hacer el desarrollo y yo cálculo, donde voy a poner la tabla de los valores, ¿verdad? De las 7 de la mañana, 7:30 hasta las 2 de la tarde, X1, X2, X3, X4 y X5, es la muestra cada media hora que vamos a ir tomando. A esa muestra de las 7:30 le van a sacar su media y su rango a cada uno, porque después vamos a hacer la sumatoria de todas las medias y sumatoria de todos los rangos. Y luego van a calcular la X testada y la R testada, que ya son datos que obtuvimos previamente. Y después calculamos los límites de control para X y R, que es el límite central, límite inferior y límite superior. Y ya que hicimos esto, bueno, pues vamos a graficar tiempo contra límites de X y R. ¿Sí? Y finalmente me van a decir el gráfico que obtuvieron, qué significa. Por ejemplo, aquí en la práctica, el ejemplo que les envié, aquí desde las 7:30, ¿verdad? Ya se les disparó el proceso aquí para el producto. Aquí está en las 7:30, está en el límite superior de control, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pues a lo mejor fue el lunes, ¿no? Y llegó crudo aquí el supervisor o el operario, y ahí se les disparó el proceso. ¿Sí? Y ustedes van a decir, aquí lo ideal es de que todos vayan sobre la línea central, ¿verdad? Línea central de X y R, que significaría que está controlado su proceso para el producto o para el proceso para la realización del producto. Es lo que significa esto, de esta práctica. Y después, en el reporte, bueno, ponen el cuestionario, ¿verdad? Son 2 preguntas, la pregunta 8 y la pregunta 9, o sea, que está regalado. Y finalmente la conclusión es, ¿verdad? ¿Ya? Así de sencillo el reporte que van a entregar. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? No, profe. No. ¿Y queda claro? Y recuerden que reportes de análisis estadístico de las mediciones y gráfica de control X y R lo van a entregar para el día 18 de mayo, que va a ser su tercera calificación parcial. Si tienen por ejemplo, si por alguna razón se saldieran mal en su primer examen, se pueden recuperar haciendo un buen reporte, ¿verdad? Un buen reporte, pues además van a ser 7, ¿sí? Que lo revisen con calma, se reúnan con calma, que hagan un buen reporte así como lo estoy pidiendo en ese orden, ¿sí? Para no bajarles puntos, ¿sí? Ahí pueden sacar 8 hasta 10 en su reporte, haciendo un buen reporte, obviamente. Y después del 18 de mayo, dijimos que el 20, 25 por ahí, o el 25, íbamos a pasarle la información para el trabajo de investigación, que vale 1 punto para su tercera calificación parcial, ¿verdad? Por ejemplo, si tienen 6, pues le subo a 7. Ahora, si es un buen trabajo y me gusta así como lo presentaron, hasta les puedo dar 2 puntos, ¿verdad? Sí. Siempre y cuando hagan un buen trabajo. Bien ordenadito, así que bien presentado, así como profesionales, pues hasta les puedo dar 2 puntos, ¿no?
entregan normal, bueno, pues un punto. Es muy bueno para su promedio ya al final de las 3 calificaciones. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí me están escuchando o no? Sí, profe. Sí, maestro. Sí. Bueno. ¿Alguna duda o pregunta que tenga por ahí? No, por ahora no. No, profesor. Bueno. Vuelvo a repetir, estamos en contacto también, con toda confianza, háblenme o mándenme un WhatsApp o un correo que no entienden o una llamada así o una videollamada, ¿verdad? Así directamente, así. Que no vaya yo manejando, ¿verdad? Porque no, entonces ahí no puedo contestar. Pero si están en el horario de 2 a 8, pues con todo gusto los atiendo. Y les explico, ¿sí? Lo que no lo que tengan dudas, pues. ¿Sí está bien? Profe, gracias. Sí, profe. Bueno, entonces no hay otra duda o pregunta por ahí que tengan. Por ahora no, profe. Gracias. Bueno, muy bien, jóvenes. Muy bien, algo que agregar por ahí, Edgar, ¿tienes algo pendiente? No, ingeniero. No, por ahora nada. ¿Todo está bien? Ok, nada más con el compromiso de que les envíes a la brevedad la información del ejemplo del libro. Para que lo tengan ahí, lo vean y vean la guía también, es una guía para desarrollar sus prácticas, de favor. Bueno. Sí, ingeniero, perdón. ¿Sí? No vi que mi micrófono se desactivó. Ok. Decía yo que a la verdad posible que les envíe la información del ejemplo del libro, del Sí, manual, justamente ya se desarrolla y para que lo tengan, le den una lectura y creo que con eso es suficiente para desarrollar muy bien sus prácticas. Sí, justamente se está subiendo la información. Perfecto, excelente, muy bien. Ok. Bueno, les decíamos, si no hay otra pregunta, estamos en contacto. Estamos en contacto permanente. Cualquier duda, pregunta, correo, por ejemplo, el grupo para el examen teórico, nomás hubo 3 personas que me consultaron, ¿verdad? Entonces fue muy poca la participación y pensé que, dije, bueno, pues está entendible todo. Sí, igual pues sobre la marcha van a ir saliendo ahorita las dudas. Ahorita pues no Sí. tenemos como que un panorama tan específico porque pues no. Sí. Así que Sí, denos está bien. chance, después le vamos a llenar de dudas. Sí, con toda confianza. Los puedo atender, ¿ok? Y todas las dudas, y así no se queden con la duda. O sea, que hagan un buen ejercicio de práctica para que tengan una buena calificación. Sí. Y vuelvo a repetir, las prácticas no es necesario que la entreguen hasta el día 20 de abril o 18 de mayo, ¿verdad? Las pueden entregar antes, ¿sí? Ya ustedes se ponen de acuerdo y ya porque estén libres de esta materia con sus demás maestros, los pueden entregar antes. Entendido. Sí, profesor, gracias. Ok, bueno, pues entonces, si no hay otra pregunta o comentario, pues estamos en contacto y cuídense, síganse cuidándose.